El 3 de agosto de 2009, la policía recibió la visita de una mujer visiblemente alterada que afirmaba tener información sobre una vivienda extraña en la región. Según rumores que circulaban entre los vecinos, el propietario de esa casa habría asesinado a una persona y enterrado el cuerpo en el patio trasero. Un agente fue enviado al lugar, pero su entrada fue negada, sin orden judicial ni documentos legales que le permitieran usar la fuerza. La policía se vio obligada a retirarse. Desde el exterior, era evidente que dentro de la vivienda se consumían alcohol y drogas sin ningún tipo de control. Varias personas vivían completamente al margen de la ley, y entre ellas estaba un hombre que se presentaba como Pazuzu Algarat. La casa se había convertido en un punto de encuentro para reuniones que desafiaban toda definición convencional. Pazuzu parecía decidido a construir su propia leyenda, una figura envuelta en caos y transgresión, y lo que comenzó como una fantasía terminaría cruzando la línea hacia la realidad. 2 personas perderían la vida, y cuando la residencia fue finalmente investigada años después, su estado impactaría incluso a los investigadores más experimentados. John Alexander Lawson nació el 12 de agosto de 1978 en Danville, Illinois. Hijo único de Timothy y Cynthia Lawson, vivió allí hasta que la familia se mudó a Carolina del Norte. Desde temprana edad, John mostró dificultades académicas. Ya en segundo grado, fue reprobado y a los 8 años sus padres se divorciaron, quedando bajo el cuidado de su madre. A los 12, Cynthia se casó nuevamente con John Larry James y la familia se mudó a la residencia ubicada en 2749 Knob Hill Drive en Clemons. Esa dirección se volvería famosa años después por razones trágicas. A los 13 años, John comenzó a consumir alcohol, probablemente como un intento de controlar su ansiedad y las emociones que no sabía manejar. En algunos momentos llegaba a beber más de 10 latas de cerveza al día, incluso dentro de la escuela. Una cantidad incompatible con su edad y sin ingresos propios, lo que plantea dudas sobre la supervisión familiar. No hubo intervención efectiva y el comportamiento solo se agravó. En noveno grado, tras reprobar varias veces, John abandonó la escuela y comenzó a pasar la mayor parte del tiempo en las calles, transformando no solo su apariencia, sino también su identidad. Fue en ese periodo cuando entró en contacto con drogas, primero como consumidor y luego como vendedor para sostener su adicción. Paralelamente, desarrolló un interés creciente por el satanismo y el ocultismo, temas que dominarían su vida. En 2002, cambió legalmente su nombre a Pazuzu Ila Algarat. En la mitología sumeria, Pazuzu es el rey de los demonios del viento, hijo del dios Jambi. La elección del nombre no fue casual. Combinada con sus acciones posteriores, revelaba claros indicios de narcisismo y una necesidad constante de provocar e intimidar. Su transformación física fue extrema, cubriendo su cuerpo de tatuajes, incluso en el rostro, partiéndose la lengua para asemejarla a la de una serpiente y limándose los dientes hasta dejarlos puntiagudos. Cada modificación parecía diseñada para reforzar una imagen agresiva y perturbadora. Durante ese periodo, su madre se divorció nuevamente y el padrastro abandonó la vivienda. Poco después, Pazuzu se aisló casi por completo, negándose a bañarse o a cepillarse los dientes, alegando que la suciedad le otorgaba protección mágica y poderes sobrenaturales, e incluso afirmando poder manipular el clima. Su madre lo llevó a atención médica y fue diagnosticado con agorafobia, trastorno de personalidad esquizotípica y dependencia severa de alcohol. La agorafobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por el miedo intenso a situaciones de las que se cree imposible escapar. El trastorno esquizotípico se manifiesta con aislamiento social, pensamientos distorsionados y creencias excéntricas. No tiene cura, pero sí tratamiento. Pazuzu recibió medicación, pero abusó de los fármacos mezclándolos con drogas y alcohol. El seguimiento psicológico nunca se mantuvo. A pesar de todo, la casa se transformó en un punto de encuentro para personas con adicciones, jóvenes marginados y aquellos incapaces de adaptarse a la sociedad. No existían reglas. El consumo indiscriminado de drogas, el vandalismo, la desnudez, la presencia de orina y excrementos
Convivían con animales sueltos y música a alto volumen constante. El ambiente era de degradación absoluta. Pazuzu mantenía varias compañeras, a quienes llamaba esposas. La principal era Amber Nicole Bear, conocida como Bubbles, quien lo acompañaba en rituales que incluían consumo de sangre de aves y mutilaciones dentro de la casa. Otra pareja, Crystal Matlock, también ocupó un lugar destacado entre sus compañeras. Pazuzu parecía organizar estas relaciones como una jerarquía. Obsesionado con Charles Manson, intentó crear su propia familia. Las visitas se convirtieron en residentes permanentes. Los vecinos denunciaban orgías, rituales y vandalismo constante. Cynthia permanecía recluida en su habitación, dejando el resto de la casa bajo control absoluto de su hijo. En la entrada, símbolos y mensajes expresaban desprecio por la autoridad, advirtiendo que policías no eran bienvenidos y comparándolos con pandillas con frases como "el mal triunfará". En julio de 2009, el automóvil de Joshua Wettstein fue encontrado abandonado en un parque. Joshua llegó a la casa de Pazuzu y fue asesinado con un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue llevado al sótano, mutilado y enterrado en una fosa poco profunda. Pazuzu exhibió su pañuelo ensangrentado como trofeo. Meses después, en octubre de 2009, Tommy Welch fue atraído a la vivienda por Amber y asesinado con un disparo en la cabeza, su cuerpo enterrado de igual manera. A pesar de numerosas denuncias, la policía falló en actuar. No fue hasta octubre de 2014 cuando el testimonio de Matt Flowers, un exmilitar, provocó que la investigación recibiera la atención necesaria. El 5 de octubre, los investigadores ingresaron nuevamente a la casa y encontraron un ambiente dominado por el olor a orina, descomposición y muerte. En el patio, 2 fosas poco profundas contenían los cuerpos de Joshua Wettstein y Tommy Welch. Amber confesó los crímenes. Pazuzu negó su participación. Cynthia admitió haber presenciado el entierro de uno de los cuerpos, pero alegó que no denunció por no querer interferir en la religión de su hijo. Amber fue condenada a 39 años de prisión, con posibilidad de libertad en 2045, y Crystal Matlock a 3 o 4 años por conspiración y complicidad. Antes de ser juzgado, el 28 de octubre de 2015, alrededor de las 3 de la madrugada, Pazuzu Algarat fue encontrado inconsciente en su celda. Se había quitado la vida y fue declarado muerto a las 4:20 de la mañana. Pasó toda su vida rechazando reglas y límites, y cuando finalmente se enfrentó a ellos, eligió no enfrentarlos. La residencia fue declarada inhabitable, demolida y el terreno puesto a la venta. Pazuzu Algarat murió a los 37 años dentro de una celda antes de responder ante la justicia por sus crímenes. Ninguno de sus supuestos poderes sobrenaturales pudo protegerlo de las consecuencias de sus propios actos.